Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho salseo telenovelero, que su copyright que les encanta. Hoy prepúrense porque les traigo una bomba, un noticio superíndice 3N que si son tan fans de Ande y Kerem como yo, los va a dejar con la boca abierta. El título no miente, vamos a hablar de una posible reconciliación superíndice 3N. Que si son de los que shippearon a muerte a Almohadilla Anker, hago un rense fuerte porque este vídeo va a ser un sube y baja de emociones. Antes de que empecemos a desmenuzar esta jugosa información superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar en las últimas noticias, chismes y teorías sobre sus actores y series turcas favoritas. Que no se pierdan nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Como saben, Hande Rafael y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, tanto en la pantalla como fuera de ella, gracias a su química explosiva en Senu con diéresis al cap. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global y nosotros, los fans, los amamos por su naturalidad, su complicidad y sobre todo por ese amor que Pareco ha sacado de un cuento de hadas. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la relación superíndice 3N de Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, dejándonos a todos con el corazón superíndice 3N roto. Desde entonces hemos seguido de cerca sus carreras, sus nuevos proyectos y por supuesto sus vidas sentimentales. Ande ha estado vinculada a otros nombres, y Kerem también copyright N ha tenido sus pretendientes, pero la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Y es que vamos a ser sinceros, Q copyright N no recuerda con cariño más menos o esos momentos mágicos que nos regalaron. Esos besos robados en el set, las miradas CU superíndice 3 implices en las entrevistas, las fotos adorables que compartúan en sus redes sociales. El amor Q copyright cosa muy linda cuando funciona. Ahora bien, ¿por Q copyright estamos hablando de reconciliación superíndice 3N? Bueno, mis queridos, Q es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de pistas, rumores y coincidencias que han alimentado la esperanza de muchos fans de que Ande y Kerem podrán estar dándose una segunda oportunidad. Y no solo eso, sino que esta vez podrá ser una reconciliación superíndice 3N muy madura, muy consciente y sobre todo, muy alejada del foco mediático. ¿Será posible? Crucemos los dedos. La primera pista, y probablemente la muy comentada, fue un like sospechoso en Instagram. Como lo oyen. Kerem, o alguien de su equipo dio me gusta a una publicación superíndice 3N de un fan que recopilaba momentos especiales de su relación superíndice 3N con Ande. La publicación superíndice 3N era un video precioso, lleno de imágenes de sus viajes juntos, de sus escenas muy románticas en Senu con diéresis al cap y de sus momentos muy divertidos fuera del set. Su copyright que un simple like puede no significar nada, pero en el mundo del espectáculo, y aún cuando se trata de exparejas famosas, un gesto puede interpretarse como una seu más menos al. ¿Estaru Kerem nostálgico? ¿Estaru recordando los buenos tiempos? ¿Se arrepentirú de haber dejado ir a Ande? Las preguntas nos inundan. Y claro, los fans no tardaron en reaccionar. Anker Israel, vuelvan, por favor, mi corazón superíndice 3N latiendo a 1000. La publicación superíndice 3N se llenó superíndice 3 de comentarios y de mensajes de apoyo a la pareja. La segunda pista tiene que ver con sus agendas profesionales. Ambos actores aparentemente tienen proyectos en común en puerta. Su copyright que muchos dirán que esto es solo una coincidencia, que son profesionales y que pueden trabajar juntos sin ningún problema, pero seamos realistas, no será demasiado conveniente que después copyright de tanto tiempo separados, ambos se crucen en el mismo proyecto. Algunos medios turcos incluso han especulado con la posibilidad de una nueva serie o película juntos, lo que de ser cierto será un verdadero bombazo. Imagúnense la química que podrán volver a desplegar en pantalla. Será una explosión superíndice 3N de emociones. Y no solo eso, sino que trabajar juntos les dará la oportunidad de pasar tiempo juntos, de reconectar y de ver si aún existe esa chispa que los unió superíndice 3 en el pasado.
Pero a Q no acaba la cosa, mis amores. Los rumores apuntan a que el proyecto en cuestión Superíndice 3N será a una serie de televisión Superíndice 3N ambientada en Estambul, en la que Ande y Kerem interpretarán a una pareja que se reencuentra después copyright ese de aún más menos os de separación Superíndice 3N. Q copyright ironua, ¿verdad? La vida imitando al arte o el arte imitando a la vida. Sea como sea, será una oportunidad de oro para que ambos actores exploraran sus sentimientos y para que nos regalaran escenas llenas de pasión Superíndice 3N y de emoción Superíndice 3N. La tercera pista, y esta es la Moon S sutil pero también copyright en el Moon S intrigante, son los mensajes encriptados en sus redes sociales. Tanto Ande como Kerem han estado publicando frases y reflexiones que, según algunos fans, podrán estar dirigidas el uno al otro. Mensaje sobre el amor, el perdu Superíndice 3N, las segundas oportunidades. Serú que estuvene intentando comunicarse a través copyright ese de las redes sociales, dejando pistas para que nosotros, sus fans, descifremos su verdadero estado sentimental? Yo creo que es muy posible. Ande, por ejemplo, publicó Superíndice 3 hace unos días una foto suya con una frase que decua, el amor siempre encuentra un camino. ¿A qué copyright en se referirá? Y Kerem, por su parte, compartió Superíndice 3 una reflexión Superíndice 3N sobre la importancia de perdonar y de seguir adelante. ¿Será una indirecta para Ande? El misterio es total. Pero, ojo, no todos son más menos ales positivas. También copyright N hay voces que se muestran copyrighticas ante esta posible reconciliación Superíndice 3N. Algunos medios apuntan a que todo esto es solo una estrategia de marketing para generar expectación Superíndice 3N y atraer a UNMU-S seguidores. Otros, por su parte, aseguran que Ande y Kerem simplemente mantienen una relación Superíndice 3N cordial y profesional, y que cualquier parecido con una reconciliación Superíndice 3N es pura coincidencia. Incluso hay quienes afirman que ambos actores estuvieron saliendo con otras personas, y que la idea de una reconciliación Superíndice 3N es solo un espejismo creado por los fans. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y de interpretación Superíndice 3N. ¿Q copyright creen ustedes? ¿Estamos ante una verdadera reconciliación Superíndice 3N o ante una simple estrategia publicitaria? ¿O tal vez ante una amistad que ha trascendido los límites del amor romántico? ¿Será que Ande y Kerem han madurado lo suficiente como para superar sus diferencias y para darse una segunda oportunidad? ¿O será que el destino tiene otros planes para ellos? Personalmente creo que hay motivos para ser optimistas. Las más menos ales son demasiado evidentes como para ignorarlas. El like en Instagram, los proyectos profesionales en común, los mensajes encriptados en redes sociales y todo apunta a que Ande y Kerem, al menos, replanteu, dose su relación Superíndice 3N. Si esto se traduce en una reconciliación Superíndice 3N amorosa, solo el tiempo lo dirá. Pero como fan incondicional de Almohadilla Anker, yo cruzo los dedos para que asu sea. Y no solo eso, sino que creo que ambos se merecen una segunda oportunidad. Han pasado por mucho, han crecido como personas y como profesionales, y creo que estuvieron en un momento de sus vidas en el que pueden construir una relación Superíndice 3N su Superíndice 3 lida y duradera. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Ha pasado suficiente tiempo desde su ruptura como para que ambos hayan podido reflexionar, madurar y aprender de sus errores. Tal vez ahora, con una perspectiva diferente, puedan construir una relación Superíndice 3N a UNMU-S fuerte y duradera. El tiempo, dicen, cura todas las heridas. Y tal vez, en este caso, el tiempo haya sido el ingrediente secreto para que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos. Por supuesto, también copyright N es importante respetar su intimidad y no presionarles para que hagan nada que no quieran. Si deciden volver a estar juntos, será porque asu lo sienten, y si deciden seguir caminos separados, también copyright N habrá que respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Pero, seamos sinceros, ¿a Q copyright N no le gustaría verlos juntos de nuevo? Será el final feliz que todos los fans de Almohadilla Anker estamos esperando. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir más menos ando con esa reconciliación Superíndice 3N que tanto anhelamos. Podemos seguir analizando cada pista, cada rumor, cada coincidencia, y seguir alimentando la esperanza de que Almohadilla Anker vuelva a ser una realidad.
Y por Q copyright no podemos seguir creando teorías descabelladas sobre su posible reencuentro. La imaginación superíndice 3n es el límite. Y es que al final el amor es asu impredecible, misterioso y lleno de sorpresas. A veces las relaciones terminan, pero a veces también copyright n se dan segundas oportunidades. Y Q copyright n sabe, tal vez ande y queremes tu copyright n a punto de regalarnos uno de los reencuentros moon, ese emocionantes de la historia de las telenovelas turcas. Será un verdadero cuento de hadas. Asu que mis amores, esta es la situación superíndice 3n actual. Las pistas estuvieron sobre la mesa, los rumores circulan por todas partes, y la esperanza de una reconciliación superíndice 3n es tu mood ese viva que nunca. Ahora, les toca a ustedes opinar. ¿Creen que ande y queren volver n a estar juntos? ¿O todo esto es solo una ilusión superíndice 3n? Du copyright geme sus comentarios a Q abajo y díganme Q copyright piensan. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Y no se olviden de compartir este video con todos sus amigos fans de Almohadilla Anker. En resumen, hoy hemos analizado las últimas pistas que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. Hemos hablado del like sospechoso en Instagram, de los proyectos profesionales en Comune y de los mensajes encriptados en redes sociales. También copyright n hemos analizado las voces que se muestran copyright ticas ante esta posibilidad, y hemos recordado la importancia de respetar la intimidad de ambos actores. Al final la decisión superíndice 3n es en sus manos, pero nosotros, los fans, podemos seguir más menos ando con ese reencuentro que tanto anhelamos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya dejado con la misma intriga que a mí. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información superíndice 3n que tenemos disponible, y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Pero mientras tanto podemos seguir especulando y disfrutando de este salseo telenovelero que tanto nos gusta. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre sus actores y series turcas favoritas. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Du copyright geme sus comentarios a Q abajo y díganme Q copyright opinan sobre esta posible reconciliación superíndice 3n. ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y si tienen alguna teoría loca, no duden en compartirla. Me encanta leer sus ideas. Y ahora me despido. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que acu encontraru en las últimas noticias, chismes y teorías sobre sus actores y series turcas favoritas. Asu que no se pierdan nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo telenovelero. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, Almohadilla Anker para siempre en nuestros corazones. Hasta la superíndice 3º.